Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Domingo 27 ordinario, 2 de octubre del 2016. Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 17 del 5 al 10. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor le contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura del profeta Habacuc, capítulo 1 del 2 al 3 y capítulo 2 del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando a la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del 6 al 8 y del 13 al 14. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita entre nosotros. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas de este próximo domingo nos está hablando acerca de algo muy importante que es una de las partes fundamentales que tiene nuestro apostolado, que tiene el ser hijos de Dios. Es una de las virtudes teologales, es la fe. Es muy importante no malentender que tener fe es algo más que una confianza, que una esperanza, sino que la fe debe de estar acompañada de nuestras acciones, de nuestro comportamiento. Aquí nos menciona que los apóstoles, todos los apóstoles, le piden al Señor, al Maestro Jesucristo, que les aumente su fe. Posiblemente ellos están pensando que al decir que les aumente la fe es que tengan más amor a Dios, que tengan más confianza a Dios, que tengan más conciencia, paciencia y templanza en las cosas del Señor para llevar a cabo la realización de las obras o de la manifestación que ellos quieren representarle a nuestro Padre Dios. El Señor les contesta y vemos que dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Esto es muy importante que lo denotemos porque pone un ejemplo de que si tuviéramos poquita fe, podríamos hacer cosas fenomenales, podríamos hacer cosas fuera del lugar, fuera quizás del raciocinio, porque
no ha habido alguien en la historia de la humanidad que le diga a un árbol frondoso que se arranque de raíz y que se plante en el mar, no que se plante en otra parte de la tierra. Esto les está dando a entender que es muy difícil el que nosotros podamos decir, tengo fe. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, es que verdaderamente está acompañada de obras. Así lo dice en uno de los libros de la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 2, que una fe acompañada de obras es una fe muy grande, pero una fe que no está acompañada de obras es una fe muerta. Entonces, vemos aquí que es algo pero muy difícil el que nosotros podamos tener muy poca fe y que con esa poca fe pudiéramos decirle a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. Esto nos da a entender que es algo muy difícil. Nosotros manejamos la palabra de fe como si fuera una situación de confianza con Dios. Decimos, ten fe en Dios, ten fe en esos medicamentos, ten fe que Él te va a ayudar, ten fe en tus hijos, ten fe en tus padres. Y siempre manejamos la fe como si fuese una confianza. Es una de las 3 virtudes teologales. Tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Y vemos aquí que la fe pues nos está llevando al significado de nuestro trabajo, de nuestras obras, de nuestra actitud que debemos de llevar en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia. Nos menciona aquí otro punto, otro ejemplo. Dice, ¿quién de ustedes, si tiene un criado, un sirviente, que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra a seguir y ponte a comer? Si es nuestro empleado, nuestro criado, nuestro sirviente, les está poniendo ese ejemplo a los apóstoles. Este empleado recibe una paga. Este sirviente recibe una paga. Está pastoreando, está labrando la tierra, es nuestro empleado, recibe una paga. Y dice aquí, ¿a poco le decimos entra enseguida y ponte a comer? Eso se lo decimos a nuestros familiares, a nuestros amigos, quizás a nuestros hijos. Pero a la gente que le pagamos, pues ellos están recibiendo un sueldo. Y sabemos que tienen su hora de comer. En la actualidad hay empresas en donde se les da de comer a los empleados. Pero hay empresas en donde tienes 1 hora para comer, 2 horas para que tú vayas a comer. No te regalan ni te dan la comida. Te contratan para que realices un trabajo y para que recibas una paga. Y aquí nos está mencionando ese ejemplo. Después de habernos dicho que es muy difícil lo de la fe, y que si tuvieras poquita fe, podrías tú hacer cosas raras, cosas totalmente imposibles, con poquita. Imagínate si tuvieras mucho. Y nos pone este ejemplo contiguo. Después de habernos dicho de ese poquito de mostaza de fe que tuvieras, nos pone este ejemplo, ¿sí? De que si tienes un empleado, un criado, un sirviente, y ya viene de trabajar, pues si ya viene de trabajar, pues ya se va a sus labores de familia, ya se va a su tiempo de descanso, ya se va a hacer a sus cosas personales. Pero cuando regresa el trabajador, ¿a poco le decimos, ven, entra, ponte a comer? No, ¿verdad? Y después, o le decimos, prepárame de comer. Si es nuestro sirviente, le decimos, prepárame de comer y ponte a servirme para que yo coma y beba. Y ya después tú comerás y beberás. Porque si está en el tiempo en el que nosotros lo estamos empleando, en el tiempo en que nosotros lo estamos pagando, después de acabado su trabajo en el campo o con los animales, le estamos pidiendo que nos siga trabajando para nosotros porque hemos llegado a un arreglo con él. Oye, ¿quieres ser mi sirviente? Me vas a hacer esto, me vas a hacer esto otro, vas a cuidar los animales, vas a cuidar la siembra, me vas a venir a atender, vas a arreglar la casa. Y ya cuando se acabe tu tiempo, bueno, pues ya te puedes retirar. Porque lo hemos contratado. Es un empleado. Así es como se maneja la situación en la actualidad y en aquel entonces,
no tomando en cuenta la esclavitud, porque la esclavitud pues no reciben un sueldo, no reciben un descanso, y son martirizados. Pero aquí es un empleado, un siervo, un criado. Y nos sigue diciendo, después comerás y verás tú, ¿tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? ¿Cuál es la paga? El agradecimiento del amo, del jefe, del patrón, decir, ay, qué bueno, ya acabaste la siembra, ya acabaste de pastorear, ya acabaste de servirme, de atenderme, muchas gracias. No, sabe que tiene que recibir su paga ese empleado lo sabe. A lo mejor es una paga semanal, a lo mejor es una paga quincenal, a lo mejor es una paga mensual, pero se contrató, esa persona aceptó el contrato de trabajar por una paga. Y a lo mejor el patrón, el amo, se siente agradecido de que es una persona trabajadora, es una persona honesta, es una trabajadora cumplida, es un trabajador que sí lleva a cabo lo que en el convenio que habían llegado, sí se le lleva a cabo eso. Y entonces, pues a lo mejor se siente agradecido por tener un excelente empleado, un excelente siervo, un excelente criado. Pero nada más. El amo no tiene la obligación de tratarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque ese es el método, o esa es la forma en que se llegó a un arreglo, a un convenio con esa persona. Acuérdense que estamos analizando el Evangelio de una forma íntegra para que ustedes se den cuenta exactamente qué es lo de la fe. ¿Qué sigue diciendo en el Evangelio con este mismo ejemplo? Dice, así también ustedes, cuando hayan cumplido con todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Les hace muy claro a los apóstoles este mensaje. Cuando hayan cumplido, apóstoles, ustedes cuando hayan cumplido todo lo que Dios les está mandando, lo único que van a decir ustedes, no somos más que siervos, somos siervos, dirían los apóstoles. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer porque ese fue el mandato que se les dio a los apóstoles. Aquí no está hablando de la paga. Nosotros ya después en otros evangelios especificamos que la paga para toda aquella persona que cumpla con el Señor es regresar con el Señor. Es recibir la herencia, si es que así se puede decir. Es haber cumplido. Entonces, eso es muy importante para ti, para que tú te des cuenta que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Venimos a cumplir un trabajo que el Señor nos ha dispuesto y ya la paga es regresar con Él. Independientemente de que tú te imagines que es un reino, que es una herencia, que es una fuerza, que es una salvación, que es una tranquilidad, independientemente de todo eso, tú debes de entender que tú vienes aquí a conocer, amar y servir a Dios. Y servir a Dios es hacia nuestros hermanos, hacia los demás. Eso es servir a Dios. Entonces debes de estar tú bien íntegro en que la fe no es lo que tenemos nosotros como concepto de tener una confianza. Aquí nos estamos dando cuenta que si tú tienes fe, te vas a poner a hacer lo que te corresponde, que el Señor te acaba de mandar o el Señor te dio esa indicación. Porque todos nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos dones del Espíritu Santo y los tenemos que poner en marcha. Los tenemos que poner a trabajar para los demás. Entonces es muy importante la respuesta que les da nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles cuando ellos le dicen, danos más fe. ¿Quieres más fe? Pues ponte a cumplir. Y cuando termines de cumplir, vas a decir, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Porque eso es la fe. El trabajo. ¿Te das cuenta? Que es muy distinto lo que nosotros siempre habíamos entendido que es la fe. Aquí se diagnostica y se especifica muy claramente que la fe es hacer lo que te corresponde. Y el Señor nos dice, no tienes fe. Muy poquita, si tuvieras, pudieras hacer cosas fenomenales, pero no tienes fe porque no te pones a hacer las cosas que Dios te ha ordenado que hagas, que Dios te ha indicado que tú realices. Y podrías hacer cosas fenomenales como arrancar ese árbol, así nos dicen, ¿no? Algo casi imposible, diríamos nosotros.
¿Cómo le podemos decir a un árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar? ¿Cómo en el mar? El mar es inmenso, pues que va a ser un árbol en medio del mar, ¿se dan cuenta? De que nos está dando a entender, no que arranquemos un árbol de raíz y lo plantemos en el mar por un poder sobrenatural, ¿no? Porque eso pues finiquitaría, o sea, eso no existiría porque se destruiría ese árbol. Ese árbol moriría. Lo que nos da a entender con este mensaje es que son cosas casi imposibles que podríamos realizar si tuviéramos, aunque sea muy poca fe. Y la fe es el que tú cumplas con lo que te corresponde. Esa es la virtud teologal, el significado teologal o el significado teológico de la virtud que es la fe. Y lo vamos a ver aquí también en la primera lectura de Habacuc, capítulo 1 del 2 al 3 y capítulo 2 del 2 al 4, en donde este profeta está haciendo una oración, está haciendo una comunicación a nuestro Padre Dios y le dice, haciendo una pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? Le estaba pidiendo el profeta Habacuc a nuestro Padre Dios que lo ayudara porque había mucha violencia hacia su persona y hacia el pueblo, en la sociedad. Dice, ¿hasta cuándo tendré que estar pidiéndote, Señor? Pidiéndote, Señor. Siempre hay que estarle pidiendo al Señor. Vemos en la actualidad que hay mucha violencia. En este 2016, aquí en este país de México, existe mucha violencia. Y nosotros le pedimos al Señor, y nos damos cuenta como que no se solucionan las cosas o como que la violencia no termina. Pero fíjense cómo esto, 650 años aproximadamente antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, ya existía este tipo de eventos, porque siempre han existido las maldades, las agresiones, siempre ha existido la violencia. Pero siempre ha existido gente que le pedimos al Señor, que le rogamos al Señor, que hacemos oración al Señor por todas estas causas que se presentan. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Dice Habacuc. Le pide al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me dejas ver la injusticia? Así vemos nosotros en la actualidad tanta drogadicción, tanta violencia, tantos secuestros, tanto asesinato, tanta injusticia de nuestros políticos y de nuestros gobernadores. Ante mí, dice Habacuc, no hay más que asaltos y violencia, ¿se dan cuenta? Parece que estuviera hablando de ahorita. Estamos hablando de 650 años de nuestro Señor Jesucristo que naciera. Estamos en el 2016. Estaríamos diciendo que estamos hablando en el 2660 y tantos, ¿no? Porque son 650 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, cuando Habacuc ya le estaba pidiendo a nuestro Padre Dios que hubiese paz y tranquilidad, honestidad, justicia, porque hay mucha violencia, mucha agresión, opresión, asaltos. Esto no es nuevo, lo que nos pasa a nosotros en la actualidad, siempre ha existido. El mal, la maldad siempre existe y seguirá existiendo. Solo Dios nos puede ayudar para que esto termine, solo Dios nos puede ayudar para que esto pase, solo Dios nos puede ayudar para que todo esto a nosotros no nos llegue. El Señor me respondió, fíjense lo que le responde nuestro Padre Dios a Habacuc, ese profeta. Escribe la visión que te he manifestado. Le dice el profeta, escribe. Ponla clara en tablillas. Y ahorita estamos leyendo el libro del profeta Habacuc, porque fueron órdenes de nuestro Padre Dios que escribiera. Para que se pueda leer de corrido, dice. Es todavía una visión de algo lejano, dice nuestro Padre Dios, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. Muy claramente el Señor nos dice lo que en otras palabras decimos a veces, todo cae por su propio peso. El malvado no va a triunfar, el malvado va a morir. Y no porque nosotros hagamos algo, sino porque así está escrito
porque así lo ha dicho nuestro Padre Dios. El justo, en cambio, vivirá por su fe. El justo, en cambio, vivirá por su fe. O sea, que si estamos con el Señor, alineados con el Señor, en oración con el Señor, vamos a vivir por su fe, y ya acabamos de ver qué es la fe. Todos aquellos que nos pongamos a hacer lo que nos corresponde. Entonces, hasta aquí, si tú quieres decir que tienes fe, es porque estás haciendo tu trabajo con los dones del Espíritu Santo que recibiste desde que llegaste a este planeta. Más aún, desde el momento que fuiste bautizado y que recibiste los dones del Espíritu Santo y que en la confirmación lo confirmaste. Si eres católico y estás dentro de la Iglesia Católica. Y si no es así, desde que naciste el Espíritu Santo habita en ti, los dones del Espíritu Santo están contigo. Esa es la fe, que tú te pongas a hacer lo que te corresponde. Y no estés esperando que el Señor te dé las gracias, porque tu paga va a ser, cuando nos vayamos de aquí, regresar con Él. Déjate de imaginar que es un reino muy bonito, un palacio con corona, con grandes lujos. No, 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 eso no es Dios. Dios es el Todopoderoso. Y tenemos que regresar con Él porque de Él venimos. Esa es nuestra paz. Doctrinalmente se nos dice que vamos a ser herederos y coherederos de la gloria, que tenemos la gracia santificante, que nos hacemos llamar hijos de Dios. Doctrinalmente se nos dice eso. Y nos dice, te vas a morir si hiciste bien las cosas, te vas al cielo, a un lugar de tranquilidad y de paciencia. Y si no cumples, te vas al infierno, a donde habrá dolor y llanto y sufrirás eternamente. Así lo dice la doctrina. La palabra de Dios teológicamente te dice que si tienes fe, como los apóstoles que le decían a nuestro Señor Jesús, danos más fe. ¿A quién fe? Pues pónganse a trabajar. Pónganse a hacer lo que les corresponde, porque no tienen nada, no han hecho nada. Así nos puede decir ahorita. Y Habacuc aquí le está diciendo al Señor, Señor, hay muchas situaciones conflictivas, problemáticas, pues ponte a trabajar para que eso se acabe. Claro, hay que hacer oración, comunicarnos con nuestro Padre Dios, comunicarnos en la actualidad con el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Vivimos la época del Espíritu Santo. Y estemos como Habacuc platicando con el Señor. Digámosle al Señor todas las situaciones conflictivas que se presentan en nuestra vida. Y el Señor nos va a decir, no te preocupes, el malo va a ser destruido, la maldad va a ser destruida. Tú ponte a trabajar y vivirás. Y no te va a pasar nada. Vamos a verlo esto confrontado con la lectura de Pablo, que le habla a su amigo Timoteo en la segunda carta. Recuerden que Pablo había sido ya encarcelado también. Y Timoteo había recibido la imposición de manos de Pablo. Pablo había sido convertido por nuestro Señor Jesucristo, ya que Pablo había sido perseguidor de todos los cristianos. Los perseguía, los apresaba y los llevaba ante el gobierno romano para que fueran castigados. Y nuestro Señor Jesucristo se lo encuentra, lo convierte y Pablo empieza a predicar el nombre de nuestro Señor y se arrepiente. Pablo es una persona preparada. Y vemos cómo aquí le dice a Timoteo, fíjense cómo le dice, querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te puse las manos. Eso nos dice a nosotros también. Fuimos bautizados desde pequeños, muchos de nosotros. Ya estamos grandes, pues pongámonos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, los tenemos ahí en nuestra vida. Hagamos algo por el bien de los demás. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. No nos ha dado el Señor que tengamos miedo, sino que estemos fuertes. Cuando estamos con el Señor estamos fuertes porque entendemos las cosas, sino de fortaleza, de amor y de moderación. El amor no es el sexo, el amor es el sentimiento que debes tú tener total hacia nuestro Padre Dios. Y con ese amor puedes tú tener amor hacia los demás. Cuando ves a alguien que necesita de tu apoyo, de tu ayuda, estás demostrando ese amor que el Señor te ha
sembrado en tu corazón. Y así le demostramos a nuestro Señor que estamos trabajando, que tenemos fe. Una fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago capítulo 2. Se los vuelvo a recordar. No te avergüences, dice Pablo a Timoteo, pues de dar testimonio de nuestro Señor. No hay que avergonzarnos ante nadie, decir yo creo en Dios, amo a Dios. Ay, ¿a poco tú? Sí. ¿Tú rezas? Sí. ¿Tú haces oración? Sí. ¿A poco tú no haces esto? Pues no, en nombre de Dios no lo puedo hacer. Más allá, ¿a poco tú vas a misa? ¿A poco tú te confiesas? Sí. ¿A poco tú comulgas? Sí. ¿A poco tú rezas el rosario? Sí. ¿A poco tú vas a la velada con un difunto y le rezas el rosario? Oye, qué horror. Sí, yo lo hago. ¿Tú crees que la oración sirve para algo? Sí. ¿Tú sientes que el agua bendita te sirve para algo? Sí. ¿Cómo crees en Dios si nunca lo has visto? No importa. No necesitamos ver a Dios para amarlo y creer en Él. Siempre hay que dar testimonio, siempre hay que predicar la palabra de Dios, siempre hay que darle un consejo a los demás, siempre hay que ayudarlos a nuestros hermanos, porque andan muy alejados y más en la actualidad. El mundo está cambiando. En la actualidad, la gente ya no le cree a los sacerdotes. La gente ya no le tiene confianza a los presbíteros y a los pastores. Porque todos ellos, los guías espirituales, también andan por muy malos caminos. Se han dedicado a todo menos a la predicación y al ejemplo de amar a Dios, de conocer a Dios y servir a Dios. También han caído en las redes de lo mundano y de lo terrenal, de lo económico, social y político. Se han olvidado que la predicación, que el mensaje, como Habacuc, es la comunicación con nuestro Padre Dios. La confianza y la fe que debemos de tener es el trabajo con los demás. Nuestros guías espirituales, sacerdotes y pastores se dedican a todo menos eso. Le dan un tiempecito, un domingo, un sábado, entre semana. ¿Por qué critican mucho a la Iglesia Católica? Porque muchos feligreses dicen, es que los sacerdotes venden los sacramentos. Voy a bautizarme, me cobran. Voy a la confirmación, me cobran. Voy a hacer mi reconciliación y comunión, me cobran. Quiero un matrimonio, me cobra. Quiero mandar a que me realicen una misa, una oración, me cobra. Que es para un difunto, me cobra. Que es una conmemoración, me cobra. Quiero que bendiga mi coche, me cobra. Quiero que bendiga mi casa, me cobra. Para todo cobra. Y después nos ponen a algunas personas las ponen a vender afuera de la iglesia para recuperar dinero, para tener dinero para alguna obra de sustento de la capilla, de la parroquia. Algunos otros se ponen a vender nichos dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, y sacan dinero para eso. Y la gente ya no les cree, porque los ve más materialistas, más mundanoides que espirituales, que sencillos y humildes, como lo que exige nuestro Padre Dios. Los ven que ya tienen una casa, los ven que ya tienen un gran coche, los ven que se compran alhajas, los ven que se visten bien. Y a veces cuando tú los vas a buscar a nuestros guías espirituales, pastores o sacerdotes, para que vayan a hacer una oración, y si no pueden, porque tienen alguna otra cosa que hacer, ustedes se distancian del credo, de Dios. Yo me pregunto, si ustedes van a buscar a un sacerdote para pedirle que vaya a hacer oración a un difunto en la casa que tienen ustedes, o para que vaya a confesar a su enfermo, y el padre le dice, no puedo, oigan, a eso se dedica. El sacerdote no les puede decir, no puedo, porque voy a cenar, porque voy a ver el partido del Toluca, porque ya me voy a mi casa con mi familia, porque ya es muy noche, no puedo porque me voy a meter a bañar. No. Ellos ese es su trabajo, ir a atender a los demás, entonces no tienen fe. ¿Se dan cuenta? Por eso mucha gente ya no cree en ellos. Dirán ustedes, ¿a poco estás mintiendo y estás diciendo exageraciones? No.
Se los digo porque he visto a muchos de ellos que eso hacen. Pero también he visto muchos que dejan lo que están haciendo por ir a atender a una persona. Y les comento que en una ocasión un sacerdote estaba dando su misa. Todavía no llegaba a la consagración. Y una persona fue y le dijo: Padre, necesita una persona allá afuera en la calle. Acaba de ser accidentada y está pidiendo a gritos que vaya un sacerdote a confesarla. Está a 2 calles de aquí. ¿Podría ir? El padre se quitó la estola. Dije estola, no pistola. Se quitó la estola, salió del templo. Todavía no había realizado la consagración. Estaba iniciando la misa. Salió de la iglesia con la persona que lo acompañó. Le dijo a la feligresía: ahorita regreso, espérenme, que hay algo importante que hacer. No se iba a bañar, no iba a comer, no iba a ver el partido del Toluca, ni tampoco poner música, ni tampoco ir a visitar a un amigo, ni echarse una cerveza, no. Iba a confesar a una persona a 2 calles en la avenida que había sido accidentada. Llegó el sacerdote, confesó a esta mujer y en ese momento la mujer murió. Ese sacerdote estaba cumpliendo con su deber. Muchos otros dirán: yo no puedo, estoy dando misa. Me importa más la misa porque pues la cobré. Me importa más la misa porque voy a pasar la charola de la limosna. No. Él dejó lo que tenía que hacer por ir a ver a una persona que necesitaba confesarse, que deseaba confesarse y reconciliarse con nuestro Padre Dios, y en ese momento murió. Se los digo esto porque yo lo vi. Así como he visto que hay muchos que no hacen sus cosas, entonces no tienen fe. Este sacerdote sí tenía fe. Pero en la actualidad, no quisiera yo poner cifras, pero de 10 a lo mejor 2 hacen bien sus cosas. De 2 guías espirituales o pastores o sacerdotes, ¿no? Porque vas a todos los lugares de oración y finalmente te piden apoyo económico, te piden apoyo material, te piden apoyo laboral, te piden apoyo de alguna índole mundano. Y bueno, te hablo de la Iglesia Católica. Nosotros somos católicos y vemos que pareciera que están vendiéndote las cosas del Señor. Esto te lo menciono para que te des cuenta de que la fe es el trabajar. Ahí hay fe, como este ejemplo, esta historia que te acabo de contar. Nos sigue diciendo la lectura, ¿sí? No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, y te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Le dice a Timoteo: no te avergüences porque ya estoy en la cárcel, porque imagínate, ay, ¿quién es tu amigo Pablo? Un reo, un preso. Oye, ¿qué amistades tienes, Timoteo? No, está preso, pero porque está predicando la palabra del Señor. En la actualidad no nos meten a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Le dice Pablo: no te avergüences de Dios. No te avergüences por lo que te pasa cuando tú haces las cosas en nombre de Dios. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe. Tu predicación que sea sólida, una doctrina que ha sido obtenida por tu trabajo, por la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Todo está esto fundamentado en nuestro Señor Jesucristo, que vino y nos dejó toda esta enseñanza. Afortunadamente tenemos 4 evangelios. Podríamos haber tenido más, pero bueno, no nos vamos a poner a investigar el por qué nada más nos dejaron 4 evangelios. Según los estudiosos, los teólogos en un inicio de la iglesia dijeron que eran los 4 evangelios que sí eran inspirados por Dios, y los demás pues son contemporáneos, no son inspirados por Dios. Y en la actualidad pues hay tantos evangelios que dicen que son que el evangelio de Jesús, que el evangelio de Pedro, que el evangelio de Santiago, que el evangelio de Tomás, y etcétera, etcétera, que hasta el evangelio de María Magdalena. Pero todos esos pues no fueron admitidos por los grandes doctores de la ley, teólogos, a principios
de la Iglesia Católica de los primeros 300 años de la Iglesia, no fueron aceptados esos libros. Pero afortunadamente tenemos 4 evangelios que los estamos aquí releyendo, estudiando, y estamos interpretando y entendiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y en este evangelio, en estas 2 lecturas, el Señor nos está pidiendo que nuestra fe no sea como la que hemos tenido siempre, sino nuestra fe es que tú te pongas a trabajar, como le dijo a sus discípulos. Así también ustedes, cuando hayan cumplido con todo lo que les mandó, digan, no somos más que criados, sirvientes, empleados de nuestro Padre Dios, y eso venimos, nada más a hacerlo. Y no esperemos que el Señor nos dé gracias, no, porque nuestra paga la vamos a recibir después de que dejemos este cuerpo humano, pasajero, porque nada más está un tiempo con nosotros. Nuestra vida es una vida espiritual. Y acuérdense que nuestro Señor nos dijo muy claramente, al César lo del César y a Dios lo de Dios. O sea, no nos está diciendo más una, más otra, no. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, es lo más importante para nosotros. Y todo lo demás va a llegar por añadidura. Tendrás tú lo que te corresponde tener en la vida para que seas feliz en una forma material, pero lo importante es que seas feliz de una forma espiritual. Y nos termina diciendo, conforme a tu predicación, en una predicación sólida en la doctrina que recibiste acerca de la fe y el amor, con fundamento a Cristo, guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Acuérdate que vivimos la época del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que te des cuenta que el Espíritu Santo es quien nos está ayudando para que esto se realice conforme a lo que Dios quiere. No estés esperanzado a que con tus fuerzas, que tú eres muy joven, que eres una persona preparada, que ya te pusiste a estudiar la Sagrada Escritura, que ya te entras al colegio bíblico, ya aprendiste muchas cosas, estás en la escuela de pastoral, estás aprendiendo muchas cosas y ya te sientes un doctor en las cosas del Señor, ya te sabes de memoria muchas cosas, como muchos que estudian la palabra de Dios de otras religiones, se aprenden de memoria los capítulos y los versículos, las frases de nuestro Señor Jesucristo, pasajes bíblicos. Algunos otros se aprenden de memoria todas las 12 tribus del pueblo de Israel, sus esposas, sus hijos, los nombres de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Se aprenden todos los libros de la Sagrada Escritura, todos los nombres de los profetas. Algunos otros ya todavía más historiadores se aprenden de memoria cuándo nacieron, cuándo murieron, de qué murieron los apóstoles, los profetas, ¿sí? Y se aprenden algunos pasajes bíblicos hasta del Apocalipsis, y se aprenden el significado de cada una de las cosas del Apocalipsis. Hay gente muy estudiosa, pero eso no te hace que tú seas una grande persona, ¿no? Aquí la persona grande es la que tiene fe, y la que tiene fe es la que se pone a trabajar en las cosas del Señor, a cumplir con su menester, a cumplir con su trabajo. Te lo vuelvo a repetir, todos tenemos un trabajo en esta vida, todos. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío, que es muy diferente, pero todo es movido por el Espíritu Santo. Hoy hemos aprendido a que si tú quieres verdaderamente tener fe, ponte a trabajar. A que si tú quieres verdaderamente decir tengo fe, es porque estás trabajando. Y debes de entender que si no has trabajado, no has hecho nada, entonces no tienes fe. A lo mejor le tienes amor a Dios, crees en Dios, tienes confianza en Dios, pero fe no la tienes. Porque la fe es cumplir con lo que te corresponde, así lo dijo el Evangelio. Y hay que tener esa comunicación con Dios, como Habacuc, como el profeta, a quien nuestro Padre Dios le dijo muy claramente, no te preocupes, los malos están y se van a acabar. Tú, tranquilo, sigue vivo con tu fe. Así como Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences, ni de mí ni de la palabra de Dios. Tú continúa porque te impuse las manos y para eso, ¿sí? Y que sea una doctrina sólida durante toda tu vida, una doctrina sólida durante toda tu vida, y ese es un tesoro que debes de guardar tú con la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, pero regresando al tema del Evangelio, en donde nuestro Señor Jesucristo les pone esta parábola, después de que los discípulos le mencionan, danos más fe o enséñanos para tener más fe.
les puso esta semejanza. Y al final nos dice la lectura, siervos inútiles, cumplieron lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una paga, tenemos un premio, tenemos una negociación con nuestro Padre Dios. Venimos a conocerlo, amarlo y servirlo. Y vamos a hacer las cosas porque las tenemos que hacer. Claro, hay mucha gente que no las hace. Hay mucha gente que ni sabe esto. Pues al final vamos a ser siervos inútiles. ¿Pero por qué? Porque tenemos que hacer más aún del contrato que hemos hecho con el Señor. Porque muchos de nosotros hacemos las cosas por temor, por pensar que vamos a perder la vida eterna, por pensar que el Señor nos va a castigar, por pensar que si no hago lo que tengo que hacer con el poder del Espíritu Santo y los dones, entonces no voy a alcanzar la gloria del Señor que nos ha prometido. Esa es nuestra negociación que tenemos con Él. Somos instrumentos del Señor, somos discípulos del Señor y nos tenemos que poner a trabajar en nombre de Él. Así como los siervos, cuando llegó el siervo de trabajar, el amo le dijo, sírveme y dame de comer, ya después tú. Pues es lo que tenemos que hacer nosotros, servir al Señor, a nuestro Padre Dios. Y al final, pues nos dice Jesús, y ustedes digan, a ustedes van a decir, somos siervos inútiles, porque hemos hecho lo que nos corresponde. Exactamente. Somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo que nos corresponde con el poder del Espíritu Santo. Y por eso nos llamamos siervos inútiles. Imagínense si no hacemos, ¿sí? Si no realizamos el trabajo que Dios nos ha mandado. Y nada más nos pasamos la vida en lo mundano y lo terrenal. Pues estamos totalmente perdidos. Si así, haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos, la negociación que tenemos para alcanzar la vida eterna, terminamos siendo siervos inútiles. Porque tenemos que hacer más de lo que hemos negociado con nuestro Señor. Por eso es que es importante y recordar lo del samaritano que ayudó a ese desvalido que fue asaltado. ¿Sí? Él tenía su propio trabajo, él tenía que ir y venir a donde tenía su objetivo, pero se detuvo, hizo más. Por eso el Señor en esa lectura dijo, ¿quién es el que le hizo el bien al prójimo? ¿Sí? Y bueno, pues vemos que fue el samaritano, no fue el sacerdote, ¿sí? No fue el levita. Entonces, que quede muy claro, hermanos, que las obras, ¿sí?, que tengamos que hacer, las tenemos que hacer porque es un compromiso que tenemos con Dios. Pero tenemos que hacer más, todavía más aún, para poderle llevar al Señor esa ofrenda. Si no, de lo contrario, pues nada más estamos cumpliendo con lo que Él nos pidió que hiciéramos. Y al final de cuentas somos siervos inútiles, porque teníamos que hacer más de lo que Él nos había pedido. Que Dios te bendiga.